Para todos, como les indiqué ahora, iniciamos la grabación para todos aquellos que no pueden ingresar a la plataforma y si alguno tiene algún inconveniente, pues lo deben manifestar. Feliz regreso de vacaciones nuevamente a su proceso de formación. Sean todos bienvenidos. Me complace mucho continuar acompañándolos en este proceso, siendo parte pues de la ficha como equipo ejecutor de la formación. Que recuerden que mi nombre es Ana Milena Madrid Gallego y soy su instructora técnica. El día de hoy vamos a ver dos temas. Uno de ellos es la logística y la cadena de abastecimiento, porque tenemos dos evidencias a cargo. Una de ellas es el mapa del proceso logístico y la otra es el informe de conceptos de cadena de suministros. Vamos a iniciar por ver toda la conceptualización y finalmente les explico las evidencias, luego aclaramos dudas o inquietudes. Bueno, tenemos el término logística. ¿Qué es la logística y la gestión de la cadena de abastecimiento? La logística y la gestión de la cadena de abastecimiento son dos pilares fundamentales en una organización y optimización de las operaciones en una empresa. Uno, porque digamos que son importantes para la sinergia y para garantizar la funcionalidad de todos los procesos o de los servicios dentro de la organización, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de logística, se asocia mucho a la parte como de organización, de cómo funciona, cómo lo vamos a hacer. Y la gestión de la cadena de abastecimiento tiene que ver como más con la parte administrativa, con la parte de diseño y demás. Permítanme, le damos ingreso. Bueno, la logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y transporte de productos terminados. Sin embargo, esa es una apreciación parcial de la misma, ya que la logística se relaciona con la administración del flujo de bienes y servicios desde la adquisición de materias primas e insumos desde el punto de origen hasta la entrega del producto terminado al consumidor final. Entonces, vemos allí cómo la logística atraviesa todos los eslabones de la cadena de suministro. Es como esa parte de organización, mientras que la gestión de la cadena de abastecimiento es como esa parte administrativa como tal. Bueno, las actividades logísticas deben coordinarse entre sí para una mayor eficiencia en todo el sistema productivo. Allí es cuando hablamos, por ejemplo, de los diseños de producción, cómo está organizado el proceso para que se garantice que haya mayor productividad, perdón, mayor productividad en la organización, ¿sí? Teniendo en cuenta pues todos sus procesos. Por ejemplo, el proceso logístico lo tenemos acá representado con esa gráfica. Tenemos las compras, recepción de la mercancía, almacenamiento, el manejo de inventarios, luego vamos a la fabricación del producto, servicios de apoyo, expedición y distribución del producto como tal. La gestión de logística es el proceso de planificación, implementación y control del flujo y almacenamiento eficiente y económico de la materia prima, productos terminados y acabados, así como la información asociada. Esto según el Council Logistic Management, o sea, el Consejo de Administración Logístico. Es como ese concepto que ellos emiten. Entonces, la logística abarca absolutamente todo el proceso como tal. El flujo de bienes y servicios. Entonces observemos la gráfica de la parte superior. Tenemos abastecimiento de materias primas, producción. Después de que recibimos o abastecemos esa materia prima y le hacemos una transformación en el área de producción que tenemos después, un PT, es decir, un producto terminado, que se va al proceso de distribución de ese producto terminado para que finalmente llegue a los clientes. ¿Claro ahí? Tenemos el flujo de bienes y servicios. Entonces, como sabemos, en una organización puede ser que ofrezca productos o puede ser que ofrezca servicios. En ambas hablamos de logística. En una empresa manufacturera tenemos en cuenta las materias primas, materiales e insumos
que son adquiridos a proveedores, almacenándose hasta el momento de su utilización en el proceso productivo. Los materiales fluyen a lo largo de este proceso hasta ser transformados en productos finales que serán almacenados en un depósito hasta su posterior distribución en el mercado. Entonces allí vemos desde la recepción hasta la transformación y distribución finalmente de sus productos terminados. Mientras que en una empresa de servicios pueden existir diferentes tipos de flujos. Puede ser el flujo de materiales, de documentos y o de personas. Servicios de reparación son ejemplos de algunos flujos de materiales que prevalecen. Servicios de reparación de automóviles, de televisores, de zapatos, etcétera. En todos los casos tenemos que garantizar que, por ejemplo, tengamos los bienes necesarios para poder realizar el mantenimiento o el arreglo de estos servicios que prestamos. Un estudio jurídico o contable o una oficina de rentas, por ejemplo, realizan actividades principalmente relacionadas con documentos. Entonces allí hay que tener un flujo de documentación, que se mantengan ciertos formatos, que se mantenga la papelería necesaria, que los toner o tinta, las impresoras estén siempre cargadas para garantizar que podamos prestar un buen servicio. Por ejemplo, si hablamos de un spa, ustedes dirán, ah, pero es que en un spa no se maneja logística. Sí, también tienen que tener esa área, digamos, o esa persona que desarrolle ese proceso logístico, que tenga en cuenta cuáles son los principales servicios que se ofrecen. Ah, supongamos que el mayor servicio que se ofrece son masajes reductores y se utiliza muchísimo el aceite de naranja. Entonces, yo como encargada de ese proceso de compras y de abastecimiento, tengo que garantizar que haya suficiente para los masajes programados en el mes o en la semana o cada cuánto se hace compra de ese tipo de producto para garantizar el servicio, ¿sí? Entonces, es muy importante también, aunque seamos prestadores de servicio, también hay que tener en cuenta qué se requiere para prestar óptimamente esos servicios, para que el cliente nunca se vaya a ir insatisfecho como tal. O por ejemplo, hablemos de un concierto. Nosotros vemos que en los conciertos hay personas que también tienen muchas veces una camiseta que dice logística, ¿cierto? ¿Qué hacen esas personas? Garantizan que el concierto se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado, que todo esté perfectamente organizado, que todo esté donde tiene que estar, para que todo fluya de acuerdo a lo planeado. Entonces, si ven que en la prestación del servicio como una empresa de este tipo de entretenimiento, tengo que garantizar también la logística de ese servicio. Profe, Señor, en qué punto la logística, eh, a ver, cuando se va a hacer un ejemplo, sí, poniendo el mismo ejemplo que usted pone sobre el concierto, sí. cuando se pone una logística, por ejemplo, y se planea, se hace una planeación inicial, ¿en qué punto de la logística, por ejemplo, puede haber una falla sin querer? Un ejemplo, no sé. En cualquier parte del proceso. O sea, siempre tratamos de que no se dé, ¿cierto? Y por eso se planea, para que todo esté perfectamente organizado. Pero puede ser que una persona amanezca enferma, puede ser que una persona ese día amaneció sensible y salió y se fue y dejó el trabajo botado. Puede ser que no funcionó el sonido correctamente, puede ser que hubo un fallo de energía en el sector, o sea, hay muchas situaciones que pueden ser de nuestro manejo, como pueden ser de un manejo de una situación externa, pero que nos afecta a nuestro servicio, ¿cierto? Entonces siempre estamos propensos a eso. Cuando somos buenos logísticos, tenemos que pensar en absolutamente todo. Y no significa que seamos aves de mal agüero, sino que hay que pensar hasta en el peor de los escenarios para tener siempre un plan B que podamos organizar o garantizar que no se vaya a dañar el evento como tal. Imagínate yo como, por ejemplo, organizadora de bodas, ¿cierto? Y que yo no piense en absolutamente todo. ¿Cómo le voy a decir a los novios a último momento, ay, no, aplacemos la boda para mañana o para, ¿cierto? Por ejemplo, miren tan grave lo que pasó con el concierto, una situación que se está presentando con el concierto de Shakira en Medellín,
que era un domingo, te creo, y escuché en las noticias que lo iban a aplazar dizque para un lunes. Habían muchos espectadores enojados porque compraron su boleta, compraron sus tiquetes y demás para ir hacia el concierto el domingo. Y entonces ahora lo mueven el lunes y Está, la gente el lunes trabaja, ya compraron tiquetes para el domingo, entonces son muchas y tal vez de regreso para el lunes a sus ciudades, entonces son muchas situaciones que no solamente son ellos como concierto, sino que tienen que tener en cuenta al público como tal. Tiene que ser algo que se presentó muy serio, muy grave, que lo tuvieron que aplazar, porque pues hay que tener en cuenta todos esos aspectos y cómo puede eso afectar. Como empresa organizadora de ese concierto, me imagino que eso hasta una multa podría llegar a tener. Entonces, son cosas pues como muy serias y como logísticos, te digo, hay situaciones que se nos salen de las manos y que no son nuestras, pero siempre hay que tener o pensar en un plan B. Respondo con ello a tu pregunta. Sí, sí, señora, muchísimas gracias. Bueno, por ejemplo, en las organizaciones, no hablando tanto ya de la parte de servicios, ¿cierto? En una organización como logística también planeamos, organizamos, ordenamos el proceso de producción y todo para que se dé de la mejor forma. Pero yo también tengo que prever situaciones, por ejemplo, el daño de una máquina, una ausencia de un trabajador por una incapacidad. Entonces tengo que garantizar que a veces hacer rotación o capacitación del personal de manera tal que si Pepito Pérez amaneció enfermo o se encuentra incapacitado por una cirugía de apendicitis que le hicieron a último momento, el proceso no se me vaya a parar porque Pepito Pérez se enfermó. Sí será fundamental, pero otra persona debe aprender a manejar o hacer el proceso que Pepito Pérez realiza. ¿Sí? Entonces, son como situaciones que tengo que prever y que tengo que garantizar para evitar. O, por ejemplo, en cuanto a las máquinas, hacer mantenimientos preventivos, no esperar a que la máquina se dañe. Eso también me ayuda a prever una situación que me pueda generar un cuello de botella. Entonces son situaciones que como logísticos tenemos que manejar, administrar, pensar y tener siempre como todo debidamente planeado y organizado. ¿Listo? Bueno, el rol de la gestión logística en el servicio al cliente. Hablando de eso, las roturas de maquinarias debido a la falta de un adecuado mantenimiento. Eso no solamente, digamos, es interno o es una afectación para la organización, eso también implica en el servicio al cliente. Porque si, por ejemplo, yo que entregar una producción de 250 pasteles, 250 empanadas, o sea, hablemos hasta de lo más básico como tal, y yo no puedo cumplir con eso, ¿qué va a pasar con la satisfacción de ese cliente? ¿Será que me va a volver a contratar? ¿Será que me va a volver a comprar? Si yo le incumplo y lo pongo a correr a última hora a ver qué más va a hacer para tener eso que él requería para un evento, para sus invitados o qué sé yo. Sí, entonces son situaciones que tengo que prever y que tengo que, digamos, siempre como tratar de solucionar y no simplemente salirle al cliente como, es que se me dañó, ¿cierto? Porque yo no sé más allá ni el cliente tampoco tiene que venirme a dar las explicaciones que es crucial para ese día, que lo necesita explícitamente, que, cierto, no es necesario convenir y decirme, Ana, le compro, le contrato sus servicios, etcétera, para tal fecha, tal día, tal hora, ciertas cantidades. Eso debe ser suficiente para mí, para yo sentir ese compromiso de cumplimiento con ese cliente como tal. Entonces son como esas situaciones. Otra, un descuido, yo lo amplío. Un descuidado diseño de flujo de procesos y de las capacidades de los centros de trabajo redundará en mayores costos por eficiencia. ¿Qué pasa si yo tengo mayores costos? Pues eso se le va a incurrir en el precio al cliente como tal. ¿Por qué? Porque para yo cubrir esos costos, pues tengo que subir el precio del producto. Entonces, por eso es tan importante garantizar, pues, digamos que todo esté debidamente organizado y, y que no, eso no me vaya a generar mayores costos como tal. La utilización de transportes inadecuados en el traslado de los materiales de planta puede producir mayores costos
o puede producir daños en los productos como tal, generando pérdidas tanto para la organización como menos unidades disponibles para suplir una demanda de clientes. Entonces habrán clientes que y finalmente insatisfechos por la escasez del producto o del servicio que se requiere. Los pedidos de los clientes pueden ser distribuidos velozmente si se poseen grandes cantidades de stock, pero esto significa mantener altos costos inmovilizados de capital. ¿Qué significa esto? Tampoco es buen logístico el que produce demasiado para garantizar suplir esa demanda. ¿Por qué? Porque entonces tengo una bodega llena de producto, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? Mucho dinero invertido, pero no con mucha rotación. Entonces, el buen logístico lo que hace es analizar la demanda, tener un pronóstico de la demanda como tal, que se va construyendo claro a medida que va pasando el tiempo y que se va obteniendo información, cuántas unidades se vendieron en enero, en febrero, en marzo, todos los meses del año 2023, 2024. Debo estar recolectando ya ahorita las del 2025, organizando promedios más o menos para saber mensualmente o semanalmente cuántas unidades debo producir para garantizar esa demanda, más un stock de seguridad, ¿sí? Pero miren lo que pueden cambiar de diferencia esa cifra basada en ese histórico a un yo creo que debemos tener, ¿cierto? Muchísimas. Puedo pecar por tener demasiadas o puedo pecar por tener muy pocas. ¿Y eso en qué se da? Pues en la satisfacción también del cliente. El control de las áreas de taller es otro de los problemas típicos que pueden presentarse en las empresas. En efecto, la inexactitud de los datos o su falta de oportunidad llevan a tomar decisiones erróneas en la producción. Entonces, hay que ser también muy juiciosos con los inventarios, saber exactamente cuántas unidades se necesitan para esa producción, para evitar que se agote la materia prima y no se pueda generar esa producción necesaria porque no está el producto requerido. Las largas colas frente a las ventanillas de los bancos también son características de un mal manejo de los recursos destinados a brindar servicios de los consumidores finales. Largas filas en los supermercados, de pronto muchas veces, o no sé si en sus ciudades pasa, en la mía sí, en Armenia, por ejemplo, hay un SAO Olímpica que es muy grande, tiene muchas cajas, pero pocas personas, o sea, pocas cajeras en uso o cajeros. Entonces, si tenemos hasta 7, no se tiene como más, una cantidad de puntos de facturación, pero muy pocos en servicio. Entonces, siempre hay unas colas terribles. Eso también se puede ver como un mal servicio. ¿Sí? La disponibilidad de productos en las góndolas de los supermercados depende directamente de una buena planificación de la producción y su transporte adecuado en el momento oportuno. No tener en cuenta estas variables pueden significar perder posiciones muy difíciles de recuperar en un mercado cada vez más exigente. Entonces muchas veces estamos acostumbrados a encontrar ya en ciertas góndolas o en ciertas ubicaciones los productos y los cambian de lugar o no hay suficiente cuando vamos a comprar, entonces eso también genera una satisfacción para los clientes. Bueno, el rol de la gestión logística en el servicio al cliente. Entonces, para la satisfacción del cliente debemos tener en cuenta menores precios por reducción de costos, lo que les hablaba ahorita que entre más costos incurro en el proceso de producción, pues mayor tendrá que ser el precio. Mayor disponibilidad de los productos para que no se presenten escasez, pero también teniendo en cuenta lo que les dije ahora, no puedo pecar por tener demasiados. Mayor calidad de servicio y menor tiempo de entrega. Esos son aspectos que influyen directamente en la satisfacción del cliente. Ahora bien, ¿qué es la cadena de suministro? La función eslabona a muchas compañías iniciando con materias primas no procesadas y terminando con el consumidor final utilizando los productos terminados. ¿Quiénes la conforman? Todos los proveedores de bienes y servicios, todos los clientes eslabonados por la demanda de los consumidores de productos terminados, al igual que los intercambios de materiales e informáticos en el proceso logístico, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega de productos terminados al usuario final. Entonces, allí es como vemos
que la cadena de suministro está conformada por todos los eslabones que se ven en la organización, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, gráfica con respecto a ello. Tenemos los diferentes proveedores de materia prima de primer y de segundo nivel, que son los cuadros que están en color rosa, por ejemplo. Tenemos proveedores como tal que llevan directamente al fabricante para su distribución, ya sea un detallista y que vaya a un cliente final, eh, o un, se me fue la palabra, o un mayorista que luego va a un minorista y que luego va a un cliente final. Puede ser también un poco más larga la cadena. En todos los casos se genera una logística inversa con respecto a los pedidos, devoluciones, reclamos y pagos que se dan en el proceso como tal. Causas que han impulsado el desarrollo, el rápido desarrollo de los flujos de información. La tecnología ha ayudado a mejorar muchísimo este proceso en cuanto al manejo de la información, a saber en tiempo exacto cuántas unidades se encuentran disponibles, al intercambio de información como tal, al rápido acceso de la misma, a que pueda recibir un pedido y con solamente escanear el código QR o un código de barras ya sepa de qué proveedor es, cuántas unidades vienen, cuál es la fecha de expedición, el número de lote, o sea, toda esa información que puede llegar a ser importante para, para los flujos de información que se manejan. La aparición del comercio electrónico también ha ayudado muchísimo a, a mejorar esa parte logística, pues porque las transacciones se realizan más rápidamente, entonces yo ya le compro directamente a ese fabricante y ese fabricante, valga la redundancia del ejemplo, le vende directamente a ese consumidor final, pudiendo obtener inclusive mejores utilidades y pudiendo dar un precio más competitivo en el mercado, porque se está ahorrando varios intermediarios como tal. La exigencia de los clientes, eso también ha ayudado a impulsar la cadena logística, porque cada vez los clientes se hacen más exigentes con respecto a la calidad, a la calidad de los servicios, a las entregas, a las garantías y demás. La internacionalización de la economía y la regulación de los capitales. Entonces, con eso hablamos del comercio internacional, de la globalización que se da de los productos como tal y de la desregulación de los capitales, digamos que son esos acuerdos internacionales que se realizan para poder intercambiar productos comercialmente, em, y que se puede ver afectado en cierto momento. Ejemplo real, lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo con el presidente Trump, que quiere colocar impuestos o le ha puesto, mejor dicho, varios impuestos a diferentes países en sus productos. Entonces, ¿eso qué hace? Eso impide que haya tanto flujo de ciertos productos a ese país. ¿Por qué se pueden presentar este tipo de medidas proteccionistas? Para proteger a su mercado local, ¿cierto? Para garantizar que las empresas locales puedan producir y vender sus productos. Pero entonces eso también tiene pues una connotación, una implicación en el comercio internacional y en esos países que ya van a dejar de exportar tanto o que el precio o que van a mantener la negociación pero que el precio ya tendrá que cambiar, entonces de pronto ya no va a ser tan atractivo para los Estados Unidos importar desde esas otras naciones ciertos productos porque los precios van a ser muy elevados. La consecución de alianzas que permitan hacer más eficientes los procesos. Entonces, eso también ha ayudado mucho a la cadena logística. En logística nos enseñan mucho que no hay que ver al, a la competencia como el peor enemigo, ¿sí? Sino como un aliado. En algún momento nosotros podemos sacar provecho de eso. ¿Cómo podemos sacar provecho? Pues resulta que, por ejemplo, yo no tengo la capacidad de comprar 1000 litros de aceite, eh, pues algo pequeño, 1000 litros de aceite. Pero si me uno con Pepito Pérez, entre los dos los podemos comprar y podemos obtener ese descuento por las cantidades. Entonces puede mejorar
los costos para ambos. Él también utiliza el aceite para la producción de lo mismo o para la producción de un producto sustituto o un producto similar. No importa, para todos hay mercado. Si yo no he tenido la necesidad de crecer, pues si no tengo la capacidad de comprar los 1.000 litros de aceite, seguramente tampoco tengo la capacidad de instalar planta de producción para abarcar mi mercado y el de Pepito Pérez. Entonces, ¿por qué voy a pelear o por qué lo voy a ver como la peor de mi competencia? ¿Cierto? Sí, por el contrario, si nos unimos podemos sacar provecho y ventaja de muchas situaciones comerciales. Objetivos estratégicos. Tenemos el mejoramiento significativo de la productividad del sistema logístico operacional. Como les indicaba, pues lo que se busca es la buena administración, el buen diseño como tal de los diferentes eslabones. El incremento de los niveles de servicio a los clientes, pues eso es lo que siempre buscamos desde que recibimos el producto, desde que recibimos la materia prima, siempre tenemos que garantizar que esté en excelente calidad, que sean las cantidades necesarias. ¿Y todo eso en qué se traduce? También en los servicios al cliente, porque si mi materia prima está en óptimas condiciones, seguramente el producto final va a ser de buena calidad. Pero si yo no recibo una materia prima en óptimas condiciones, ¿cómo va a ser la calidad de ese producto final que le voy a entregar al cliente y cuál va a ser su satisfacción en cuanto a servicio al cliente? La implementación de acciones que conlleven a una mejor administración de las operaciones, entonces debo garantizar que administrativamente todas esas operaciones y todo ese proceso logístico como tal esté funcionando, mejor dicho, full. Lograr un desarrollo de relaciones duraderas de beneficio entre los proveedores y clientes es clave para la cadena de suministro. Otra cosa que también nos enseñan o me enseñaron a mí en la maestría, nos decía el profesor, la relación con el proveedor tiene que ser tan estrecha que tiene que ser transparente, o sea, él debe conocer nuestro proceso, no hay por qué ocultárselo, no hay por qué ser celosos en que nos conozca muy, muy, muy bien. La relación tiene que ser tan buena y tan estrecha que él debe conocer muy bien nuestras necesidades, nuestro proceso y demás, porque lo que hace es sumarle como proveedor, se ajustan nuestras necesidades, nos ayuda, nos complementa, ¿sí? En el futuro, la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministro a cadena de suministro, según Michael Porter. Entonces, esto significa que no es como tal el nombre de la organización, sino qué tan competitiva es. Y en eso se ve la cadena de suministro como tal. Diferencia entre cadena de suministro y logística. El Consejo de Administración Logística afirma que la logística implica en el planeamiento y control de todas las actividades relacionadas con el suministro, fabricación y distribución de los bienes y servicios de una empresa. Y la cadena de suministro es la que eslabona a todas las compañías, proveedores de bienes y servicios de los clientes. Entonces, allí vemos cómo una es como la parte administrativa, organizativa, planeación y control, y la otra es como esa división que se hace como tal de los procesos. La logística es la parte del proceso de la cadena de suministro que planea, implementa y controla eficientemente y efectivamente el flujo y el almacenamiento de bienes, de servicios e información desde el punto de origen hasta el punto de consumo, es decir, hasta que llega a los clientes. Y la cadena de suministro conlleva aspectos estratégicos, mientras que la logística conlleva aspectos operacionales. Entonces, en la cadena de suministros es como esa parte estratégica, mientras que la logística es esa parte operativa como tal. La estrategia es esta y desde la logística, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá tenemos entonces quienes conforman la cadena, tenemos los proveedores, el transporte, empresa, clientes, información. Allí hay pues como una gráfica que nos ayuda a aclarar un poco como tal lo que es la cadena de suministro. Procesos de negociación en la cadena de suministro, la relación con los clientes, el servicio al cliente, el análisis de gestión de la demanda, como les decía ahora, gestionar cuántas unidades tenemos que suplir, análisis y gestión de pedidos, cuánto nos han pedido, cómo vamos con la meta o con el presupuesto de ventas como tal, administración de la producción,
relación con los proveedores, ya se las expliqué, desarrollo de productos y comercialización como tal, que todo se ve adecuadamente, que todo esté en buenas condiciones. Devoluciones y reciclaje, que tiene que ver con la parte de logística inversa, la van a ver más adelante, pero a brochazo les digo que la logística inversa tiene que ser con la parte de devoluciones y reciclaje, en el sentido de que si recibo productos, digamos, en proceso en calidad, ¿cierto? En garantía, perdón, o si estoy recibiendo productos que hacen, o partes que hacen parte del producto que vendo, pero que o por responsabilidad debo nuevamente recibir para darle un manejo adecuado. Por ejemplo, baterías, eh, elementos electrónicos que no deberían ir a la cesta de la basura, sino que deberían tener un manejo especial. También cuando hablamos de la parte del reciclaje puede ser la recolección de cajas. En muchas empresas lo hacen, y es que vuelven a utilizar, hacen la reutilización de las cajas hasta por 5 veces. Eso les ayuda a ahorrar costos, porque esa recolección de esas cajas pues debe ser menor a lo que cueste una caja nueva, y también pues ayuda a impactar en cuanto al medio ambiente. Las estrategias de la cadena de suministro definen el conjunto de necesidades del cliente que se pretende satisfacer con sus productos y servicios. Hay que conocer la cadena de valor. Para que haya ajuste, se requiere que la estrategia competitiva esté alineada con las estrategias de la cadena de suministro. Entonces, allí vemos cómo debemos tener en cuenta la parte de los clientes, del servicio al cliente como tal, la garantía de los productos y de los servicios, y que se realicen ajustes necesarios para garantizar la competitividad. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a la parte teórica? ¿Tienen alguna inquietud? No, señora, por el momento, pues está, de mi parte está claro. Ok. Ustedes, chicos, el resto, ¿tienen alguna inquietud? No, señora, de mi parte todo está claro también. No, señora. Bueno, listo. Entonces, vamos a ver acá ya las evidencias a cargo. Tenemos dos evidencias. Una de ellas es el mapa del proceso logístico y la otra es el informe de conceptos de la cadena de suministro. Tengan en cuenta que el mapa de procesos logísticos va del 18 de febrero al 31 de marzo. Y el informe de conceptos de cadena de suministro también del 18 de febrero al 31 de marzo. Tienen plazo para presentar. ¿Qué vamos a explicar del mapa del proceso logístico? Entonces, elaboró el mapa. Ojo que la evidencia se llama mapa del proceso logístico. Yo quería ver el enlace. Ya me manda a ingresar nuevamente. Esperemos un momento, yo ingreso. Porque se me olvidó si es un mapa mental o un mapa conceptual. Chun, 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 chun. Listo. Entonces vamos a mirar el enlace. ¿Qué hora es? Ahí no demora en decirme que... Ah, no, todavía tenemos tiempo. Ana Milena, Ana Milena. Mapa del proceso logístico. Indica los... Ah, no, no nos aclara acá. Miremos aquí. Creo que es un mapa conceptual. Vamos a verlo por qué. Dice que
Dice que elaboró el mapa del proceso logístico con los conceptos asociados a la cadena de suministro y su aplicación en la gestión logística. Entonces, interpretamos esto como que es un mapa conceptual, ¿sí? Porque me está solicitando con un 30% sobre la nota, elaboró el mapa del proceso logístico con los conceptos asociados a la cadena de suministro y su aplicación en la gestión logística. Entonces tienen que tener en cuenta que van a desarrollar un mapa conceptual del mapa de los procesos logísticos, perdón. Demuestran coherencia en la distribución de temas y subtemas presentados en los procesos y subprocesos. Representan el mapa de los procesos concernientes al manejo de la cadena de suministro, incluye los conceptos descritos en la guía y muestra investigación integrando la cadena de suministro. Envió la evidencia a través de la plataforma. Entonces, allí, si ustedes suman los porcentajes de las observaciones, eso les dará para obtener un 100% de la nota, es decir, 100 puntos, pero deben tener muy presente que deben cumplir con cada uno de los ítems para garantizar pues que vayan a obtener los 100 puntos como tal. ¿Listo? ¿Alguna duda con respecto a esta evidencia? Entonces, ¿qué es un mapa conceptual? Van a presentar los conceptos asociados a la cadena de suministro y su aplicación en la gestión logística. Es decir, después de ustedes decir cuáles son los conceptos asociados a la cadena de suministro, van a decir también cómo se aplican, ¿sí?, a la gestión logística. Demuestran coherencia en la distribución de los temas y subtemas. Presentan el mapa de los procesos concernientes al manejo de la cadena de suministro, incluye los conceptos de la guía. ¿Alguna inquietud con esta evidencia? Mapa conceptual del proceso logístico. ¿Tienen alguna duda? Señora, yo Dime. te quería preguntar, ¿el mapa conceptual son dos mapas o un solo mapa donde va Uno, la cadena? uno. ¿Se puede realizar en Canva o en cualquier...? Sí, en cualquier herramienta que tú lo quieras realizar. Ok, muchas gracias. Bueno, señora. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces vamos con el siguiente. La siguiente evidencia es el informe de los conceptos de la cadena de suministro. Como observamos allí, entonces también tenemos un porcentaje en observaciones que debo cumplir para obtener el 100% de la nota. Identifica en una empresa los principales actores que intervienen en una cadena de suministro. Entonces ustedes lo que van a hacer es seleccionar la empresa X y allí van a identificar los principales actores que intervienen en la cadena de suministro. ¿Quiénes pueden ser esos principales actores? Los proveedores, el área de producción, el área de distribución, ¿sí? Lo, los clientes minoristas o mayoristas, etcétera, ¿sí? De acuerdo pues a la empresa que ustedes hayan seleccionado. Ahora, ¿qué van a hacer? Describen la función o proceso logístico realizado por cada uno de los actores. Entonces van a decir, los proveedores, ¿qué realizan los proveedores? ¿Qué traen los proveedores? ¿En qué condiciones lo traen? ¿Cada cuánto? O sea, de acuerdo a la empresa que ustedes ya hayan seleccionado. Tercero, detalló en la evidencia aspectos relacionados con la actividad de la empresa. Pues obviamente no es decir los proveedores en general, sino con esa empresa, cómo se hace, ¿sí? Indicó cuál es la importancia de cada uno de los actores. Entonces, a cada uno de esos actores también le van a agregar también cuál es su importancia dentro de la cadena de suministro. Quinto, describió la relación entre la cadena de suministro y las necesidades del cliente. Entonces, de acuerdo a de acuerdo a los diferentes procesos o eslabones que tiene la cadena de suministro, cómo se relaciona eso con las necesidades de los clientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes dirán, pero es que desde el inicio, con proveedores, ¿cómo se hace? ¿Qué tienen que ver con y acuérdense que les dije, si recibo una materia prima en óptimas condiciones, eso se va a ver reflejado en un producto o en un servicio de óptimas condiciones para un cliente que va a quedar como satisfecho. Entonces es explicar dentro de eso, cada uno de esos eslabones, cómo interfiere o cómo aplica o cómo lo relacionan ustedes con la satisfacción de los clientes.
Indican qué recursos implementarían para diagnosticar situaciones sujetas a mejora en la empresa. ¿Qué aspectos ustedes podrían utilizar? El manejo de la información, aplicación de encuestas, llamadas telefónicas, etcétera, para evaluar la calidad y la satisfacción. Sustentó la evidencia de acuerdo con las indicaciones del instructor y envió la evidencia a través de la plataforma. ¿Alguna duda o inquietud con esta evidencia como tal? ¿Tienen alguna inquietud? ¿No? Bueno, Profe, entonces, buenas tardes. buenas, dime. Buenas tardes, instructora. Bueno, como todos en este proceso somos nuevos, de pronto otros Sí. tienen más de experiencia, tienen el conocimiento. Realmente en el informe el informe como tal, sí me generan dudas respecto a todo lo que tiene que ver con identificar pues cuáles son esos actores o proveedores. No, Porque esos pues es proveedores ya es uno de los actores, ¿sí? O sea, tú tienes ok, que decir, bueno, si la cadena de suministro, devolvámonos a esta gráfica, por ejemplo. Espera, para dejarte más claro el tema. Nos devolvemos a esta gráfica. Si una cadena de suministro más o menos es aprovisionamiento, fabricación, almacén, expedición, distribución y consumidor final, de pronto donde tú trabajas dices, no, la mía es mucho más amplia, más larga, tiene más cosas, ¿sí? Pues bueno, por ejemplo, acá vemos en la primera, proveedores o fabricantes, transporte, o sea, acá nosotros no producimos porque le compramos al proveedor ya hecho, ¿cierto? Somos como una sí, comercializadora en la primera. Tenemos un transporte que nos lleva a un centro de distribución y otro transporte que nos lleva a ese comprador o a ese consumidor final. De pronto para nosotros ese consumidor final puede ser un supermercado o una tienda o, sí, no necesariamente ese cliente que se consume el producto como tal. No, yo entrego en el supermercado y ese es mi cliente, ya él se encarga de lo demás. Obviamente yo también tengo que cuidar que ese cliente eh, cuide mi producto, ¿cierto? Que lo almacene en óptimas condiciones, que demás, porque va mi marca en juego, ¿sí? Él solamente es un comercializador, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues hay que cuidarlo. Pero digamos que es eso, ese identificar, es mirar cuáles son todos esos actores que conforman esa cadena. Una vez tú tienes la lista, entonces empiezas, bueno, pues voy a describir a los proveedores. ¿Qué hacen los proveedores en mi empresa o con la empresa que yo seleccioné? ¿Sí? ¿Qué hacen los del transporte? ¿Qué hacen los del centro de distribución? ¿Qué hacen los del transporte 2? ¿Y qué hace ese comprador o consumidor? ¿Cómo ahora después me dice la lista de chequeo? ¿Cómo interfiere cada uno en el servicio al cliente? Entonces, pues que ese proveedor me entregue unos productos o un producto terminado, un semiterminado o una materia prima en óptimas condiciones, de acuerdo a las especificaciones dadas al contratar la compra, etcétera, etcétera, etcétera. Que ese transportador me garantice las condiciones óptimas para el traslado del producto, ¿cierto? Que si tengo que tener una cadena de frío, pues que me la garantice. Que si el producto debe venir encargado en unas canastillas, pues que las use, no me los meta en cajas o en bultos, ¿sí? Como todo ese tipo de cosas para garantizar que al final ese cliente esté satisfecho con el producto o con el servicio que le voy a brindar. En el centro de distribución, ¿cómo influye eso? Pues instructora, un centro de distribución, ¿cómo influye en el servicio al cliente? Pues yo tengo que garantizar que esté la temperatura adecuada, que esté el espacio indicado, que haya un clima o que haya seguridad, todos esos aspectos que garanticen que el producto no se le va a dañar, no se lo van a robar, no se lo, pues si se lo roban, obviamente, ¿quién pierde? La empresa, pero ¿qué va a pasar si se nos roban el producto? No voy a tener las unidades necesarias para cumplirle a esos clientes, ¿cierto? Si se nos daña, ¿qué va a pasar? También lo mismo, que el empaque no se vaya a deteriorar, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Con eso soy un poco más clara.
Sí, señora, gracias. Bueno, con gusto. Entonces, de esa manera construyen el informe. ¿Alguna otra duda o inquietud? Bueno, si no es más, entonces, Sí, doctora, una señora, pregunta. dime. Eh, Al finalizar como todo como todo el análisis sobre la empresa, si vamos a conocer que la empresa tiene el tema de, digamos, como devoluciones y eso, ¿hay necesidad de tocar el tema o simplemente finaliza uno ya con el cliente? No lo puedes agregar porque hace parte de la logística inversa como tal. Ok, gracias. Bueno, señora. Bueno, entonces si no hay más dudas e inquietudes, les agradezco mucho por su asistencia, por ser tan juiciosos. Nuevamente reiterarles la bienvenida a su proceso. Voy a detener la grabación.